Bienvenidos hermanas, hermanos a este nuevo video. Les gustaría invitarlos a que vean este nuevo video en que reflexionamos el Evangelio de este quinto domingo de tiempo ordinario. Esperamos que lo disfruten y siéntanse libres de dejar un comentario abajo o suscribirse a nuestro canal. Gracias y espero que lo disfruten. Lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a los muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido y recorrido toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues acabamos de escuchar el Evangelio. Para mí es una muy buena enseñanza que me lleva a reflexionar dos cosas muy importantes. La misión de Jesús y también por algún lado creo yo que la misión de nosotros, ¿no? con respecto a el propósito de nuestra vida. Por ahí vemos que Jesús sale de la sinagoga, predica, sana a los enfermos, libera a los endemoniados. Aquí en este Evangelio nos menciona solamente cuando Jesús sale de la sinagoga, pero si vamos por ejemplo al Evangelio de Mateo, nos narra un poquito más de actividad de Jesús al salir de la sinagoga, porque en ese trayecto sana a otros paralíticos. También, no sé si recuerdan, han leído el Evangelio de Mateo, es cuando el centurión romano se le acerca para pedir que sane a su siervo enfermo, ¿verdad? Entonces Jesús es ahí donde me llama mucho la atención eso, porque es de esas palabras que decimos en la celebración de la misa: Señor, yo no soy de que entres en mi casa, y solo una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Entonces vemos cómo las personas que se acercan a Jesús tienen una respuesta inmediata. Solamente lo que hemos hablado en otras secciones, nosotros solamente tenemos que ser dispuestos, tenemos que ser materia dispuesta, tenemos que tener la disposición, ¿verdad? Más abajo nos menciona a la suegra de Pedro, precisamente, cómo al acercarse a Jesús la toma de la mano, queda sana, y ¿qué hace enseguida? Se pone a servir a todos los que están ahí. Entonces me llama mucho la atención de este acercamiento a Jesús. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar verdaderamente dispuestos en la presencia de Jesús, ¿cuál es el impacto que causa? ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? Bueno, esta parte yo la tomo muy personal en mí. Hace muchos años ya escuché esto que Jesús sana. Cuando yo tuve mi cirugía, yo también pensaba así: sáname, pero solamente sáname, no tenía el propósito de por qué quería ser sanado. Sáname, yo creo que es una petición interesada, ¿no? Sin propósito. Ahora he entendido bien que esa sanación que yo quiero ahora
quiero ser esa persona sana con un propósito en mi vida, ¿no? Para poder, compartiendo mi experiencia de una forma sana, con la certeza que ahora es Él el que está conmigo, Él es el que trabaja en mí, y ahora puedo realizar todas esas cosas ya de acuerdo a su voluntad, ya entendiendo en mí ese propósito ya por el cual fui sanado. Bueno, a mí viene a mi mente, dice que en cuanto salieron de la sinagoga, ¿no? Normalmente en la sinagoga era donde se predicaba, ¿no? Pero Jesús no solamente predicaba, sino me viene a la mente como que también los hechos, ¿no? De Jesús, que no nada más decía, sino que también hacía, ¿no? Y viene a mi mente como ese entorno, ¿no? Donde había como un momento después de la predicación, como de compartimiento, ¿no? Para poder analizar lo que se había dicho. Me viene a la mente que precisamente en una sinagoga fue donde Jesús se presenta como el Hijo de Dios, ¿no? Como el enviado, ¿no? Entonces, me viene a mi mente también que Jesús no solamente hablaba en palabras, sino vemos que con hechos, inmediatamente le dice a Juan y Andrés, ¿no? ¿Sí estoy correcto? ¿Juan y Andrés? Sí. Santiago, Juan. No, Santiago y Juan, ¿no? Vamos a casa de Simón Pedro, ¿no? Entonces vemos, digo, bueno, Jesús siempre dispuesto a hacer las cosas, ¿no? Siempre abierto a ayudar, ¿no? Y para Jesús era importante la sanación corporal, pero más importante la espiritual, ¿no? Entonces, digo yo, no solamente las palabras, sino los hechos de lo que Jesús realizaba, ¿no? Entonces, es ahí donde nos damos cuenta la parte de Dios, ¿no? El venir a ayudarnos, no solamente en lo espiritual, sino también en las enfermedades físicas, ¿no? Podemos ver en el relato de la Biblia muchos relatos donde mucha gente se daba cuenta de lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Inclusive personas que no tenían religión, ¿no? Como lo vemos con el soldado, con varias personas varios poderosos que enviaban a sus sirvientes a decirle a Jesús, no, mira, él está enfermo, yo creo en que tú tienes ese poder, o eres el Hijo de Dios, o eres Dios mismo, ¿no? Reconocer lo que Jesús hacía. Entonces, digo, yo ahora en la actualidad yo creo que podemos tener una perspectiva de aquella escena, pero ahora en la actualidad, pues, un poquito más adelante yo creo vamos a compartir. En este caso el propio centurión fue el que fue a rogarle a Jesús para que sanara a su siervo, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, antes no sé si ustedes desean aportar algo a lo que veníamos comentando. Yo solo me gusta esa frasecita, ese fue uno de los puntos que me llamó la atención. Hay varios, pero ese también me llamó la atención. El por qué a veces nosotros decimos, Dios mío, sáname, pero me gusta como para reflexionar en mí misma, ¿por qué quiero que me sane? O sea, ¿cuál es pues ya sea una enfermedad física, que es casi lo más que pedimos, se da una enfermedad física, pero a veces nos sana también de lo espiritual o de lo que uno carga en sus problemas, o sea, lo que uno va cargando en su corazón, ¿eh? O en su mente. Pero el propósito, como mi persona me puse a reflexionar, okay, yo venía cargando muchas cosas, ya no las cargo, ya no las siento, pero ¿cuál fue el propósito de que Jesús me sanó? O sea, que yo me quedara con todo o compartir con todos mi alegría, mi paz, mi nueva vida. Mi nueva vida, o sea, para reflexionar uno, si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. O sea, estoy ayudando a los demás a sentir esa sanación que yo sentí,
Yo lo que miré fue como cuando la suegra fue sanada y el ponerse a servir, a lo mejor era costumbre de que ella servía como mujeres, a hacer las cosas de la casa, pero también fue como una forma de agradecer el que fue sanada, o sea, dice que inmediatamente se puso a servir, entonces a lo mejor como dice ella, pues la forma de nosotros agradecer el que hayamos sido sanados sería también como compartir unos a otros. Bien. Y la cosa es también, ¿no? Hay dos cosas. Primero, ¿por qué estamos pidiendo la sanación, no? En mi caso, siempre la oración es que para que yo hacen mejor mi trabajo o para que yo hago, ¿no?, lo que me digas. Así. Es el propósito de mi oración, la sanación. También, la cosa que experimentamos cuando el Señor está sanando, al sanar, la primera cosa que debemos que recordar es eso. Él vino para sanarnos de nuestra condición humana. Entonces, mi experiencia cuando me está sanando es esto, espiritualmente, físicamente, espiritualmente. Me está sanando cuando me hace recordar lo malo que hice antes. Antes estaba molestado yo, pero ahora he aprendido que hasta yo digo a la gente, no tenga miedo cuando usted recuerda lo que han hecho antes, es parte de la sanación. Porque si nosotros no recordamos lo que hemos hecho mal, se quedará con nosotros. Cuando recordemos eso y entreguemos a Cristo, ya no está con nosotros. Igualmente, la sanación física es igualmente, ¿no? Cuando reconocemos que tenemos físicamente, espiritualmente mal, reconozcamos eso y entreguemos a Cristo y Él va a hacer lo que quiere hacer. En mi experiencia de sanación espiritual es sanación física. ¿No? Esa cosa. Entonces, ¿qué está pasando en nosotros? ¿No? Y ahora, cuando después de la sanación, el Señor nos va a dar la oportunidad a compartir esto en el tiempo oportuno, apropiado, para que tenga más impacto a los oyentes, lo que damos que va a compartir. ¿No? Entonces no voy a compartir porque por chisme, no. Siempre yo guardo aquí, después el Señor va a poner este tiempo para compartir esto. Le impacto muy fuerte. ¿No? ¿Recuerda la Virgen María? Guardó en su corazón todo lo que estaba pasando en la vida de Cristo, ¿no? Sí. Es así. Porque Él nos va a entregar cuándo y cómo. Tocó un punto muy importante, Padre, para mí. No sé si nos pudiera ampliar un poquito más, porque estaba hablando usted que Jesús vino a rescatarnos o a sanarnos principalmente de nuestra condición humana. Entonces, no sé si nos pudiera ampliar en qué consiste precisamente nuestra condición humana. Usted Bueno, la cosa, una realidad es eso, que nos impida realmente que reconozcamos, ¿no?, la vida de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Es nuestra condición humana, nuestra incapacidad de entender las cosas espirituales. Por ejemplo, ahora apenas hice el rosario, ¿no?, y prediqué de esa cosa. Por ejemplo, Cristo perdonó hasta los verdugos. Es contrario esto para nosotros, ¿no? Como hace nosotros, venganza inmediatamente. ¿Sí? Entonces lo que Él quiere es sanar a nosotros de esas cosas, que nos impida a experimentar el amor de Dios, que realmente nos va a sanar completamente. Tenemos ese problema en el mundo por nuestra naturaleza humana caída, ¿no? Entonces lo que quiere es que aprendamos a aprender. Entonces la mente arrepiéntase, cambie su manera de pensar. Y mientras estamos pensando como humano, es una barrera para que lleguemos a entender lo que es el amor de Dios. Si tenemos el deseo de cambiar la vida, no puedo hacer esto solo, entonces Él nos va a capacitar.
Entonces, ¿no? Reconozcamos que tenemos, que nos impida hacer buena o buena, hacer como espiritual o, ¿no?, pegado al vicio. Cuando reconozcamos eso, hay esperanza, porque para el Señor nos va a sanar. Cuando reconozcamos que tenemos malo, ¿qué va a hacer su Cristo? ¿No? Ahora, si hemos hecho esto antes, ahora reconocemos que hicimos mal, Él nos va a recordar. Como he dicho a ustedes, nosotros, el cuerpo tiene memoria. Nuestra alma tiene memoria también. Y cuando no queremos hablar de lo malo que hemos hecho, se quedará allá. Cuando no queremos perdonar, hasta que hemos hablado verbalmente, te perdono, se quedará dentro de nosotros este odio. Entonces, hablar, actuar, nos libera de esas ataduras que nos impida a ser liberado para hacer o vivir, conocer el amor de Dios. Y cualquier cosa que nos impida es la condición humana. Es lo que quiere sanar de nosotros. Entonces, siempre hemos dicho, Él murió en la cruz, no para ganar el perdón, para ganar su confianza, sino de nosotros. Va a hacer todo lo posible para demostrar a nosotros que nos ama. Es así, la condición humana, ¿no? Ese interés, ¿no? Es cosa. Qué importante es, ahora ya me queda más claro, ¿verdad? Por eso tan importante es ese contacto, esa relación personal con Jesús, es aceptarlo en nuestra vida, para que Él pueda trabajar, porque si no, en nosotros, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder entender cuál es el objetivo de nuestra vida o cuál es el propósito de nuestra vida. Yo creo que nosotros, bueno, por lo menos los que estamos aquí, de alguna manera ya estamos avanzando y con esa relación personal hemos experimentado cómo Jesús nos ha ido rescatando precisamente de nuestra condición humana. Creo que no estamos nadie al 100, ¿verdad? Pero precisamente si estamos con Jesús, Él se va a encargar de ir preparándonos. No sé si sea la palabra correcta. Hablábamos en otras clases que hay, de repente, por el hecho de estar dispuestos, Él nos quita cosas sin darnos cuenta a veces. Él nos capacita para que tengamos esta facultad, entendimiento. Sí. También mi experiencia personal es esto, Él no me ha condenado, me hizo bien clarito en mi mente lo que hice, pero sin condenación, más bien una esperanza que no, con Él va a sanarme a mí. Sí, a la cosa. Entonces no tenga, también esta noche, la gente no quiere decir, Señor, ten piedad, ¿no? ¿Tienen miedo ustedes a decir esto? Estamos hablando a Dios, ¿ok? Después, casi todo el día, ¿no? Hablaron hasta los hombres mismos, más fuerte que las mujeres. Porque por esta cosa, no sabíamos cómo hablar a Dios, no sabíamos decir esto, Señor, perdóname. No podían decir esto. Tienen miedo, tienen esta cosa, esta condición humana. La condición humana, precisamente. No nos abrimos a la acción de Dios en nuestras vidas. Hasta que abramos la puerta para que Él entre, no podrás experimentarlo. Tenemos la cosa es que nos hizo pensar mal de Dios. Va a condenar. Entonces, en vez de abrir el corazón, estamos tapando nosotros para que se tape el pecado que hemos hecho. En vez de abrir esto, que sáname Señor, estamos tapando con basura, más basura. Es la cosa. El ministerio que iniciaron a veces no hicieron mal. Así es. Ahorita con lo que estamos comentando, ¿verdad?
hay una situación con un amigo mío. No, hombre, aproximadamente unos 50 años. Yo tengo unos 20 años de conocerlo. Y la familia se ha desintegrado. Ya ha habido muchas cosas tristes dentro de la familia de este amigo. Y cuando comparto con él, él siempre dice, en su mente tiene tiene como esa cosa así: soy un pecador, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho. Y hay veces que me toca compartir con él un poco a la hora del lonche, algunos 3, 4, 5 minutos. Digo, el otro día me dijo, hey, ¿por qué soy un pecador? Le dije, pues, ¿qué es ser un pecador? Dijo, es que hago cosas que a Dios no le gustan. Digo, ¿y las haces porque sabes que no tienes que hacerlas, o has hecho cosas que has visto y que has aprendido en el lugar o en la familia donde has estado? Y se quedó así como de un momento así, ¿verdad? Dijo, como se quedó pensando. Y dijo, es que en mi casa mi papá y todos mis hermanos tomaban. Hubo desintegración familiar a muy temprana edad, hubo esto, hubo lo otro. De muy joven se fue de su casa, una vida muy difícil, ¿no? Le digo, mira, pues creo yo, ¿no? Que yo no te puedo decir qué hagas con tu vida, pero yo creo que si no conoces a Dios, si no conoces la situación, tú no puedes decir que estás cometiendo un pecado, porque si no tienes en tu capacidad, si no has aprendido a vivir la vida de Dios, si no la conoces, entonces por lo tanto, ¿por qué dices que eres un pecador? Si no conoces la vida de Dios, entonces ¿cómo dices que es un pecado? Es que todo lo que hacemos mal es un pecado. Él lo toma de esa manera, todo es un pecado. Y ¿cómo crees tú que le agradaría a Dios que fuera tu vida? Si lo conocieras bien. Pues Él quiere que seamos buenos. Bueno, no, una cosa, ¿no? Hemos hablado, ¿cuál es el pecado realmente? Todo lo que nos separa de Dios, lo que nos aparta de es Dios. esto. Pero cuando uno está contento, la persona, no hay paz, se reconoce la persona que está apartada de Dios, separado. No debe reconocer esto. ¿Ah? No porque ha hecho mal, puede ser mal, peor, ¿no? Pero la cosa que por no conocer a Dios está apartada de Dios. La ignorancia nos separa de Dios. Entonces, primero, nosotros somos pecadores por esa razón. No porque hice mal o cometí pecado, no porque no conozco a Dios, estoy apartado de Dios ahora. Entonces, en ese sentido, somos pecadores todos. ¿Sí entiendes? Sí, por ignorar. No por ignorar, porque no sabemos. Por no sabemos, estamos separados. Entonces, primera cosa que hay que hacer es tratar de conocerlo. No te conozco. Por conocer a Dios vamos a daremos cuenta de lo que hemos echado mal. Si no hay estándar, ¿no? O como para comparar lo que hemos hecho, ¿no? Vamos a decir, es pecado lo que me dio. Esa es la lista del pecado. Yo hice esto, cometí esto. Pero sin la razón por qué es mal, ¿no? Vamos nada más, como hemos leído antes, no queremos la consecuencia, pero el acto no. Está bien hacer esto, pero la consecuencia no, es mejor la consecuencia. No, la cosa es esto, ¿no? Pero debe que saber realmente por qué. ¿Por qué? ¿Ah? Sí. Y yo creo que es la misma situación, la condición humana. Ajá. No hemos podido experimentar a Dios, y la misma condición humana nos hace que Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Entonces, pero regresando un poquito, por ejemplo, una vez que nosotros, el Señor Jesús nos va liberando de la condición humana, por experiencia, yo creo que los que estamos aquí tenemos esa experiencia ya, automáticamente, porque el plan de Dios es eso. Nosotros recordamos que somos los pies, las manos, los ojos, Jesús. Entonces, una vez que Jesús nos va rescatando, automáticamente descubrimos también la necesidad en las otras personas, que es lo que usted dice. O sea, esta persona tiene necesidad de eso, de ser liberado de la condición humana. Entonces,
Yo quisiera que ustedes nos ayudaran a dar un ejemplo de esto, una vez que hemos sido un poquito liberados o mucho, a lo mejor ya de nuestra condición. ¿Cómo sentimos la necesidad de las personas y cómo podemos ayudarlos? ¿Qué han experimentado esto? ¿Qué piensan? Yo creo que en esto sí ha habido, después de nuestra experiencia, yo creo que todos hemos tenido una situación donde queremos hacer algo por alguien, ¿no? Vemos la necesidad y nuestro deseo es estar ahí, ¿no? Para aportar nuestra experiencia, lo que hemos aprendido, ¿no? Para que estas personas se guíen de nuestra experiencia, que también obtengan algo igual o más fuerte, ¿no? Entonces, yo por esto he estado en muchas situaciones y en veces difíciles, porque en ese momento sucede lo mismo, como están comentando, no conocen nada. Pero al mismo tiempo, yo creo, al aportar esa experiencia y guiarlos, entonces se ha visto que ha funcionado, no en ese momento, con el tiempo. Porque lo hemos visto, usted lo vio una vez, fuimos con una pareja a orar y nos fue muy mal. Después la encontramos en el cementerio y se disculpó, donde ya había pasado como un año. Entonces estaba recordando este punto donde quisimos hacer algo bueno por ellos y en su momento pasó mal, pero después rectificaron y creo que ahí fue donde ellos encontraron esta parte buena. Lo que pasa es que mientras que las personas, yo creo que no conozcamos a Dios, el pecado, uno solo se condena, uno solo se hace como indigno de Dios, entonces no buscas a Dios porque sientes que no eres digno, hasta que digas tú, ok, pues si Dios dio, o sea, que alguien te diga, Dios te ama, Dios dio la vida por ti, Dios está aquí para ti. Entonces tú vas a decir, ok, ya voy a buscar algo de Dios, porque Dios me quiere, Dios está ahí para cuando yo necesite. Entonces ya vas a abrirte al amor de Dios, porque mientras que no te sientes indigno, pues no buscas, no sientes que no puedes acercarte a Él. Entonces... Esa parte que comparte la hermana Lili, la experimenté yo en los primeros años que llegué a la parroquia. Estábamos haciendo participé en la obra del Via Crucis. El primer año como un participante y el segundo año coordiné la obra. Y mire que estamos hablando, ¿no? La falta de conocimiento, el no tener esa capacidad de poder ver a Dios, todo lo que nos ofrece, todo lo que Él es, todo lo que quiere darnos. Inclusive yo fui y hablé con Padre Alcio y le dije, Padre, quiero confesarme, ¿verdad? Y ya le dije, mire, es que no me siento digno de hacer este trabajo. O sea, mire cuando no tenemos esa capacidad, cómo justamente lo que usted habla, ¿no? Lo hemos experimentado en carne propia, el no sentirnos dignos, cuando es todo lo contrario, lo que Dios quiere es darnos lo mejor de Él, ¿no? Pero por esa incapacidad de poder ver, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, y falta de recursos, no sé cómo podríamos llamarlo, ¿verdad? Pero mire, esas experiencias nos sirven, ¿no? Para descubrir que en realidad es la propia manera, es el propio ser humano el que se pone las barreras, ¿no? Cuando no tenemos esa experiencia, esa capacidad. Sí. No, la cosa es esa, ¿no? Cuando, como se dijo automáticamente, cuando está sanando. La cosa es cuando el Señor está sanando de nuestra condición humana, está abriendo los ojos más claramente, vamos a ver las cosas, nos hace entender también las cosas. Entonces, cuando miremos personas así, cometiendo errores, tenemos la comprensión de Dios, no condenemos a la persona, más bien nace en el corazón el deseo de ayudar a la persona
para que se salga de esta condición. Es el resultado de la sanación de Cristo. Nos capacita a entender, comprender a los demás, entonces no para los condenemos, sino para que busquemos la manera para ayudarlos, para que se salgan de esta condición. Nos capacita a entender esto. Es el resultado. Entonces, cuando condenemos a las personas, no es sanación de Cristo. Realmente, no es sanación de Cristo. He visto esto en los grupos de oración. ¿Ah? Cuando se convierte una persona no tiene paciencia para que la persona camine con Cristo a su manera, ¿no? Queremos, no, estamos, tú no puedes, no es así. Muy exigente. Hemos olvidado nuestra experiencia personal, que éramos tontos, más tontos que esto, pero queremos que ser sabio. He visto esto, no es de Cristo. De Cristo nos hace más piadoso, más caritativo, más amable, más comprensión. Es de Cristo. ¿No? Cuando está sanando de nuestra condición humana, estamos subiendo más a más aquí, como Jesucristo, podemos entender. Jesucristo, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí entiende? Sí. Es lo que nos hace Cristo. ¿No? Es la cosa. Probablemente ustedes han experimentado esto, ¿no? Por conocer, por aceptar la sanación de Cristo, usted ahora tiene la capacidad de entender a otra persona. No para condenarla, sino para ayudarla, con esta paciencia, con todo, hasta que no entregar la persona a Cristo, realmente. Es lo que nos hace la sanación de Cristo. Es muy importante que nos reconozcamos que está pasando en nosotros cuando Dios está haciendo este trabajo. No por imaginación, sino una realidad real. Sí, evidentemente Jesús, hay esperanza, con Jesús hay esperanza. Nosotros, yo le decía cómo podemos descubrir con Jesús, solamente con Jesús podemos descubrir la necesidad en otras personas, quizás porque nosotros estemos en el mismo o estuvimos en el mismo situación de la persona, o porque Jesús en ese momento ya nos habla la conciencia, nos inspira a través de su Espíritu Santo y nos revela la verdadera necesidad de la persona, porque muchas veces si no estamos en eso con Jesús, podemos estar dando consejos o podemos estar orientando mal a la persona. Entonces, como el ejemplo que citaba usted, inmediatamente lo podemos nosotros ya descubrir, entonces, de que esa persona necesita ser rescatada de su condición para que pueda precisamente romper el velo que está entre él y Jesús. Y es lo que nosotros podemos ir haciendo en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, como pasó con la suegra de Pedro. Precisamente Jesús de alguna manera la rescata de una condición, en este caso física, ¿verdad? Y ella inmediatamente se pone a servir, a hacer lo correcto. Entonces, creo que es el momento de compartir con nuestros hermanos que nos rodean nuestra propia experiencia, la fe, la experiencia con el Señor, y ayudarlos en la medida de lo posible a que ellos también puedan conocer, entregarlos a Jesús, llevarlos a Jesús, para que Jesús trabaje en su vida. Porque si nosotros trabajamos probablemente fallemos, pero conducirlos a la fuente, ¿verdad? Ayudarlos, de acuerdo a nuestra experiencia, que es la fe, la experiencia con Jesús, ¿verdad? Bueno, yo creo que podemos concluir con esto, ¿no? Sí. Pues vamos a irnos liberando, el Señor que nos vaya liberando de esa situación y poder ir ayudando a nuestros hermanos. ¿Bien? Sí. No sé si ya para terminar alguien gusta agregar algo. Es la manera que hacer a las naciones discípulos de Cristo. Muy bien. Es la manera.
No enseñar que decir, no, es más práctica la vida. La vida. La aplicación de la vida. Hay que buscar, escuchar, entender, poner en práctica. Muy bien. Bueno.